Hola, ¿Cómo Celia, ¿cómo están? estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy Hola. bien, gracias. Ayer un soleado día de Santiago, frío, pero soleado. Así que está bien, idóneo para mí. Excelente. Queríamos empezar compartiendo un pequeño extracto que solo utilizo para hacer el favor de leer del libro de Harold, porque viene pero como anillo al dedo justamente para el tema que vamos a desarrollar hoy día. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Quería leer parte o compartir parte del libro que escribió Harold, Naturaleza Humana y Espiritual. Hay una parte en la página 136 que dice fe o confianza. Voy a leer esta parte así. Imagina por un momento los átomos con los que está formado tu cuerpo. Ahora piensa, ¿dónde más han visto esas órbitas en forma de eclipse? Claro, es la misma estructura de nuestro sistema solar. Nosotros somos como la universa infinitos. En palabras de otro, como puedes tener sentido del tiempo si tienes disponible una eternidad. La eternidad no nos aguarda en un más allá desconocido, sino en que nosotros mismos, esto es a lo que denominamos confianza, creer con firmeza en nuestras capacidades creativas y de manifestación en un poderoso recurso para realizar nuestros propios milagros. Sin embargo, es común que debido a nuestras creencias confundamos la confianza con la fe. La fe nos enseña a obedecer a personas o instituciones que promueven la idea de bueno y mal, infierno, culpa, demonios, etc., con el único argumento de que es así y lo quiso así Dios. Entonces, cuando las instituciones o las personas fallan, la fe se ve debilitada. Y por ende nosotros también, porque depositamos nuestra certeza en algo externo a nosotros. Además contingente, ¿eh? Uh-huh. Además contingente ese último comentario. Celia, ¿qué te gustaría comentar para empezar? Mientras, antes voy a anticipar un poquito con los saludos a la gente que se sumando. Claudia, Mauricio, Lili, City Cake, 14 Omeito, Selmon, Isabel Méndez, Alan, que ya nos acompaña, y Cristo Barruc también, que han ido participando, o se han ido sumando. Por favor. Bueno, en ese sentido compartimos plenamente esta visión de Harold. Recordemos que hablar de fe o de confianza, estamos hablando de conceptos. Y al hablar de palabras o conceptos, las palabras son un elemento que describe imágenes. Entonces, nosotros al estar hablando de fe, simplemente mencionar la palabra fe, seguramente está activando mucha información en ti, información religiosa. Jesús, milagros, debes de seguir esta institución, los conceptos que te marca la institución, para que tú tengas cierto resultado. Y en un sentido es así, es decir, no es en sí el concepto por sí mismo el que tiene esta connotación, sino que le hemos atribuido esta connotación por conceptos religiosos. Entonces, porque recordemos que si vamos a hablar en forma abierta y clara, Jesús no era un practicante de una religión en especial, sino, o más bien era practicante de una religión porque nació como todos nosotros en un contexto religioso, pero salió de esta connotación y cuando empezó a hablar de estos conceptos era en otro sentido totalmente fuera de la caja. Entonces, nosotros regresamos a este concepto a la caja y al tienes que, al debes de, a conceptos de bueno y malo y estas, no seguirte realmente a ti mismo. Y bueno, seguramente como les comentaba, al hablar de fe, todos pensamos en un sentido u otro, o hemos pensado en un sentido u otro en Jesús directamente, porque tu fe te hará libre, porque por tu fe los conocerás, todas estas frases que hemos conocido a lo largo de nuestra vida, que relacionamos la fe
con una institución religiosa y la institución religiosa significa que hay algo afuera de nosotros que nos está indicando cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que hacer, etcétera, etcétera. En ese sentido es perder esa conexión realmente con nosotros mismos y con el real significado que este concepto podría traernos. Por otra parte, la palabra confianza, al estar tan libre de toda esta connotación religiosa, todavía puede reconectarnos más con el verdadero significado y el verdadero el porqué detrás de manejar palabras como confianza, como seguridad dentro de nosotros mismos, porque entonces podemos hablar de que si yo tengo un conocimiento de mí y si yo tengo un conocimiento de cómo funciona la universo y yo me reconecto con mi propia divinidad en vez de estar cubriendo expectativas ajenas y me atiendo a mí misma y conozco cómo funciona la vida, por supuesto que yo puedo ser un hacedor de aparentemente milagros cuando en realidad estamos hablando que somos conciencia dentro de un mar de conciencia que lo está escuchando todo el tiempo y esta conciencia es totalmente amorosa. Si yo entro y que por ende todo me es dado, no hay nada que no pueda yo crear, donde yo pueda dirigir mi vida, pero si yo estoy conceptualizando que tengo que rogar, que tengo que suplicar, que tengo que catafixiar un sufrimiento por otro, porque para que no le dé esta situación a un familiar, entonces yo me voy de rodillas, o si tengo yo que estos conceptos de tengo que hacer corruptible a Dios de alguna forma, porque quizá no me vaya a escuchar y quizá no vaya a funcionar la cosa, entonces realmente no estamos hablando de confianza, no estamos hablando de certeza, no estamos hablando de seguridad, no estamos hablando de amor, no estamos realmente conceptualizando la vida como realmente es, que es esencialmente es amor. Entonces, todas estas confusiones son por eso, porque hemos puesto nosotros mucha información falsa encima de la realidad, de la operatividad real de la vida. Interesante esto que mencionas, porque de hecho una de las definiciones de fe, así como entre comillas neutral, lingüísticamente solamente, dice alusión a la idea de la certeza, perdón, de fe, dice alusión a la idea de la certeza de lo que no se ve. Y confianza como palabra hace alusión justamente a la fe, con fe, ansa. Entonces, pero esta carga religiosa de imágenes, que así se atribuyó justamente al concepto de fe, es lo que hace de esta misma praxis, vamos a decir, de la fe, al final una conducta alienante respecto de quiénes somos nosotros mismos. Nos separa, como dices, a eso se refiere alienación, de nosotros mismos, de nuestra propia divinidad, de nuestra propia confianza en quienes somos al final, y en consecuencia de lo que podemos lograr o de lo que somos capaces, al final de cuentas. Entonces, ¿de dónde viene esta idea de si Dios quiere, por ejemplo, de la fe? Que como señalas muy, ojalá Dios quiera. También ojalá es religioso, entonces todos estos ponen en duda, realmente están poniendo en duda que vayas a crear realmente, que estés en posibilidad de crear la vida que quieres vivir, de estar sano, de estar feliz, de crear un ambiente en el que te puedas mover de una forma segura, confiable, feliz. Ojalá, ¿cómo es esto? Entonces, ¿dónde está la seguridad y la confianza? Y es algo me gustaría agregar algo, no, tal vez, ¿cómo no? ¿En qué sentido? Justo Celia estaba comentando de Jesús, ¿no? Jesús, para empezar, era un ser alto que mantuvo esta información igual que nosotros. Claro. Nada no semejante a que no es real. Todo es posible, pero solamente se cuestionó. Él comenzó a preguntar por qué, si no había congruencia con lo que veía. Recordar que nosotros somos seres espirituales viviendo creencias, pero también aprendiendo de imágenes. Nuestra primera comunicación es con imágenes. Ahora, ¿cómo digo cómo no? Por todos nosotros estamos programados porque nosotros en un sentido estamos de acuerdo por aprendizaje, pero también eso no significa que tiene que ser así. Obviamente yo vine por X situación a este planeta, ¿no? A vivir una experiencia, pero también estoy con este libre albedrío de cambiar. Obviamente por eso viene la certeza en el séptimo chakra y la confianza en el cuarto. Imagínate, hacia nosotros todos los días, desde que nacemos prácticamente, nos invalidan totalmente. Entonces, ¿cómo vamos a estar con esa certeza? Pero nuestra responsabilidad es que nosotros
requerimos comenzar a buscar información, pero no es que busques por todo lado, está aquí contigo mismo. Tal vez de repente algunas personas digan, ay, es que todo el mundo comienza a decir de la autoestima, del autoamor, ¿no? Pero es real, es nuestra responsabilidad de comenzar también a cuestionarnos, no peleando, sino preguntando porque hay algo que a mí, aquí en México le dicen me cae el 20, ¿no? No me cae el 20 algo. A ver, ¿por qué dices eso? Por favor, aclárame, porque explícame, quiero entender. No sé, eso me quiero contribuir. Claro. Sí, es algo que yo creo que los tres lo hemos compartido profundamente en la experiencia de sanación uno primero, luego ya más probablemente en los cursos de clarividencia más en profundidad, que decir en los cursos de iluminación todavía más, pero algo que hemos experimentado probablemente con intensidad es el absurdo y lo incoherente que es toda la programación basada en bueno y malo. Yo creo que ese bueno y malo, que finalmente es la estructura, vamos a decir, la columna vertebral de la programación religiosa, y que crea justamente y distorsiona estos conceptos, como por ejemplo el de fe, hacia algo alienante en vez de algo integrador, por ejemplo. Yo creo que esa experiencia de ir reconociendo cómo el pórtate bien, cómo el si Dios quiere, cómo el me hace sentir, y todos estos conceptos que tenemos tan arraigados, al final del día se basan en una mentira tremendamente incoherente, derivando en ser incoherentes por sí mismo, como lo es la idea de bueno y malo en sí. No sé qué le gustaría aportar a eso. Oigan, el solo Jesús sana. Bueno. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo? Yo me pongo a pensar en este ser Aldo que lo estén utilizando de esa forma, de decir solo Jesús sana. O sea, él seguramente dijera, hey, ¿qué estás diciendo? Todos nosotros somos seres divinos encarnados, todos nosotros tenemos la posibilidad de crear la vida y de manejar la vida como queremos. Que no estemos enfocados en conceptualizaciones religiosas, estemos enfocados en que nos digan qué hacer y cómo vivir, y no autorresponsabilizarnos, ok, pero otra cosa es que esa sea la realidad de la vida. Nosotros somos seres creadores, estamos creando nuestra vida en todo momento. Hemos explicado muchas veces acá cómo es ese proceso de creación. Entonces, oigan, lo escuchamos muchas veces, y es también esta idea de que mis conceptos son fijos y yo soy así, cuando en realidad si observamos la vida alrededor, nos damos cuenta que constantemente se está transformando, constantemente está cambiando, y nosotros también con ella, pero la gente muchas veces se queda con la idea de que yo tengo ya estas creencias, o yo sabía estas creencias, esto es lo que me corresponde, cuando en realidad la apertura al crecimiento, la apertura al cambio es realmente lo que te va a contribuir a tener ese desarrollo de conciencia que te permita a ti entenderte mucho más profundamente y que tengas mucho más claros para vivir tu vida de una forma así, más clara, más feliz, ¿no? Entonces escuchamos mucho ese tipo de cosas que son muy dogmáticas, muy fijas, que no contribuyen precisamente y no abonan precisamente para tu salud y para tu bienestar. Incluso me gustaría agregar algo, que Jesús hablaba en parábola. Una vez me acuerdo que estábamos viendo una película con Harold, y estábamos conversando. Yo me leí la Biblia también como para entender cuando era más pequeña, y también me gustaba, ¿no? Quería entender cosas, ¿no? Entonces me acuerdo que Harold decía, ¿tú sabes por qué Jesús hablaba de esta forma? Harold decía, y una de las cosas que a mí me caía, no solamente porque Harold decía, ojo, era porque a mí me parecía congruente, ojo, que era que te hacía reflexionar, te hacía pensar, te hacía comenzar a cuestionarte, a comenzar a identificar este ser en ti y reconocer. Eso es algo bien interesante, ¿no? Claro, uno de los conceptos que más habló abiertamente Jesús fue el concepto de amor. El realmente era un ser de amor, pero también es otro concepto muy manipulado. Sabemos que hay muchos conceptos acerca del amor que son completamente equivocados. Entonces, mucha manipulación, mucho amor obliga, etcétera, etcétera. Entonces,
volver a aclarar todos estos conceptos es fundamental para todos nosotros. ¿Y cómo lo vamos a aclarar? Primero en nosotros mismos. Primero en nosotros mismos y en estar abiertos a realmente a entender, a buscar, a saber. Estos grandes seres que han alcanzado este gran desarrollo, esta gran evolución, es por esto, porque han tenido esa apertura. De otra forma no se puede. Así es. Entonces, este es el gran ejemplo que también nos están marcando, que tienen esa apertura y que primero, antes de hablar amor hacia los demás o hacia el exterior, es porque están reconectados con la fuente profunda de amor de esa divinidad. Primero he podido entendido cómo es, y primero es volver a mí, reconectarme conmigo, abrir la fuente de este amor para poder estar a posibilidad de hablar de amor y de amor. Entonces, estamos enfocados afuera y en que nos estén cubriendo expectativas de otros o siguiendo como la línea que está marcando ¿cómo se llama esta persona que lidera a todos los borregos? Bueno, el pastor. En el que está pastoreando, porque yo voy con toda como que se te corta, parece ser. Se te corta mucho el audio, Celia. No sé si es el micrófono o qué. Bueno, creo. ¿Ahora mejor? Sí, ahora sí. Sí, mejor. Ok, es que creo que es el internet, porque está muy intermitente, Juan Pablo, como yendo y viniendo. Entonces, quizás sea eso. Pero bueno, esa es la idea. Lo importante es volver a nosotros mismos. Lo importante es volver a nosotros mismos, a tener este conocimiento de cómo funcionamos como seres de conciencia y que estamos en la posibilidad de redirigir nuestra vida a tener la vida como nosotros queramos. Los indios americanos lo que hacían los indios americanos cuando querían algo, era simplemente grado, y saben, lo único que hacían era decir gracias. Claro. Porque ellos ya sabían que no había forma de que lo que ellos están queriendo crear en su vida no se plasme en su vida cuando tienen el conocimiento de cómo funciona la vida. Entonces, no hay forma de que no sea así, porque estamos en un mar de conciencia, somos conciencia, y viviendo en un mar de conciencia que te está escuchando en todo momento. Entonces, simplemente es profundamente gracias, porque hasta así no hay forma de que no sea que sea de otra forma. Entonces, es tener esa confianza, esa confianza. Ahora, hablar en términos de lo que no puedes ver, de lo que aún no puedes ver todavía, es porque nosotros somos seres también en evolución, somos seres, estamos en crecimiento. Venir aquí a este nivel de realidad por enfoque es hablar de cierto nivel de dimensiones, pero que hay siempre dimensiones más allá, y que así como una piedrita quizá no tenga conciencia del animal, el animal no tiene conciencia más allá de el séptimo chakra, no puede observar como nosotros. Hay más y más y más y más allá, pero entendiéndote, viendo cómo funciona, realmente puedes entender también cómo funciona en macro. Entonces, por eso es tener esa certeza y esa confianza de que es el funcionamiento de los temas. Porque se te cortó de nuevo, creo, ¿no? Bueno, entonces, adelante. A mí me gustaría agregar algo. Mira, yo creo que una de las cosas que está como aportar de lo que está diciendo Celia, creo que es conocer nuestra estructura de conciencia. Es como algo que es la anatomía, como un médico, ¿no? Que es un médico para que cuando yo estudio medicina, lo primero que voy a estudiar es el cuerpo, la biología, cómo está compuesto. Entonces, nosotros somos una conciencia. Entonces, creo que sería interesante de comenzar a conocer la estructura, anatomía energética, que es el aura, la conciencia del ser. La conciencia de energético, espiritual, mental, emocional, cómo funciona. Y desde ahí ya comenzar tú a decidir cómo quieres cambiar. Porque esa es la opción, es tú cambias y comienzas a entender algo y cambias y sanas. Llegas a un equilibrio. Yo me acuerdo mucho con Harold, cuando conocí a Harold, yo buscaba información también, o sea, yo quería entender por qué mi mamá hacía estas cosas o mi papá como niña, ¿no? ¿Por qué en la casa del vecino vivían diferente a lo que yo vivía? ¿Por qué cuando yo le pedí algo a mi mamá me decía que no tiene cuando no era verdad? Entonces yo quería, ¿por qué? Porque veía imágenes, como todos nosotros, chicos, nadie es especial aquí, todos estamos con esa capacidad y cualidad. Depende si la persona quiere comenzar a ver esto, quiere comenzar a entender, quiere comenzar a comprender qué está pasando. Entonces, cuando conozco a Harold comenzó a explicarme y yo dije, wow, esto era lo que yo requería.
comenzó a venir millones de 20, confirmándome de las cosas que yo había visto desde niña y no verlo como un pobrecita y no verlo como qué mala mamá, qué mal papá, me lastimaste, tú eres malo, ¿cómo me haces sentir? No, obviamente yo comencé a cuestionar. Obviamente es un proceso de desprogramación y el primero que salta es el miedo a la defensiva, ¡pum!, el ataque, ¿no? Tú me hiciste sentir, entonces de ahí ya comienzas a elegir. Eso es mi experiencia dentro de lo que he estudiado y dentro que no solamente estudió, sino que también comenzar a confirmar. Todos nosotros tenemos información. Este libro es fabuloso, hay muchos libros. Este libro me ha ayudado muchísimo ahora a aclarar más, porque te comienza a conectar con tu espíritu. Entonces, yo considero que nosotros, bueno, yo voy a hablar por lo que yo he visto y por lo que yo he escuchado de personas que a veces se me acercan y me dicen, ¿sabes qué? Quiero entender qué me pasa. Bueno, si tú estás en esta dinámica o en esta idea o en esta creencia o en estas preguntas existenciales, ¿por qué estoy viviendo ciertos patrones o este tipo de situación que yo ni siquiera sé dónde lo aprendí o por qué me pasa? Es porque obviamente está comenzando a conectarte a tu ser superior. Obviamente tú estás realmente queriendo entender fuertemente de algo que está pasando que, entre comillas, no es contigo, ¿no? Eso sería como un poco de contar, ¿no? Chale. Queda un poquito de reflexión. Bueno, en ese sentido es buscar lo positivo de la vida. Porque lo positivo de la vida seguramente va a estar más cerca de la realidad. En ese sentido es, bueno, si yo estoy con miedo, no estoy con certeza, no estoy con seguridad, yo estoy rogando, así como por qué. Si yo estoy prometiendo catafixia a un Dios que el Hijo de Dios estoy conceptualizando, es decir, pero me dijeron que tenía que ser así, pero sí, pero piénsalo. O sea, empezamos a buscar esa realidad de la vida, no a seguir los conceptos implicados de generación en generación, porque esto también implica hacerte de tu propia información. Vuelvo a lo mismo, cuando empecé a hablar en términos de Jesús, recuerden que mencioné todos tus conceptos. Yo digo Jesús y se enciende mucha información, mucha conceptualización alrededor de la palabra Jesús y de la palabra fe, mucho más en términos religiosos. Entonces, realmente este concepto esta información que tú estás cargando, te acerca a la realidad de la vida, te acerca realmente, es realmente algo que a mí me está funcionando en mi vida, es algo que me reconecta con mi propia divinidad, es algo que realmente me acerca a esta posibilidad de crear la vida que yo quiero vivir, o no, o tengo que estar sometido a esta información. Entonces, ¿y cuál es sigue lo positivo? Siguiendo lo positivo, vas a estar más alienado con la naturaleza de la vida. Sigue a tu amor, sigue la confianza. La verdadera confianza y la verdadera seguridad en ti mismo. Encuentra esta confianza y seguridad en ti mismo. Empieza a volver a ti, a escuchar qué es lo que quieres tú, a escucharte a ti mismo y a conocer cómo funcionamos como seres de conciencia, cómo es este proceso que estamos utilizando en todo momento en nuestra aura, en nuestras chakras, para crearnos la vida que estamos viviendo, porque estamos creándola en función precisamente de la información que venimos utilizando, que venimos cargando de generación en generación. Quiero seguir cargando esta programación o quiero acercarme realmente a la naturaleza real de la vida. Es como decir, cree lo que tú quieras, pero claro, las consecuencias, nadie estamos juzgando religión y nada, porque somos seres espíritus encarnados en esencia, somos espíritus, somos parte de. Entonces, solo es de repente tomar atención de lo que uno está accionando, amando, más que accionar es amar, ¿no? De tú estar en la certeza y la confianza de lo que uno está realizando y ser parte de mi responsabilidad. Yo soy responsable, yo no soy víctima de nada. Así obviamente es. Hay un nivel de responsabilidad en mí, por supuesto que sí, y asumo esta responsabilidad. Entonces, yo creo que sería interesante iniciar
iniciando, a mí me ayudó muchísimo comenzar a entender qué era el aura, qué es eso, qué es los chakras, para qué sirve cada chakra, cada aura, qué significa, y eso me ayudó muchísimo. Y por eso la invitación justamente es a participar del nivel 1 de sanación, por ejemplo, el que vas a brindar Celia ahora en Ciudad de México, el 8 y 9, a la gente que esté cerca de Ciudad de México, la invitación es vaya con Celia ese día, aprenda, porque justamente esto que está señalando Flor de Lis, Alan, por ejemplo, nos pregunta, ¿nuestro espíritu nos guía hacia las mejores condiciones para desarrollarnos, con creando experiencias? La respuesta en un sentido profundamente es sí. Ahora, ¿cómo vas integrando esa información en tu propia conciencia? Y es la gran propuesta de Harold, es conociendo tu propia estructura de conciencia, porque en ella, en esta aura y los chakras, es donde se van cargando de energía, muchas veces distorsionada o ajena, ciertos conceptos que finalmente van tiñendo nuestra forma de entendernos a nosotros mismos y la realidad. Como por ejemplo recién vimos con la palabra fe. La palabra fe, por este contenido de imágenes de miedo, con este contenido de imágenes de culpa, con este contenido de imágenes ya la palabra fe pasa a ser una forma de separarnos de nuestro propio espíritu. Pero por otra parte, cuando empezamos a retomar nuestra propia conciencia, de nuestra propia estructura de conciencia, y la empezamos a limpiar, entonces estos conceptos, al ser neutralizados, al recuperar esa energía que naturalmente es nuestra, y al enviar esa energía ajena de regreso a sus dueños, también ahora limpia, sin esta carga con la que en un momento la recibimos, va favoreciendo a esclarecer nuestra propia conciencia y nuestra propia percepción. Y esto es importante muchas veces entender. Nuestra conciencia, cuando hablamos de conciencia, es esta capacidad inherente de cada ser de percibirse a sí mismo y su entorno. Entonces, ¿cómo es que esa conciencia existe aquí, en el plano encarnado? Es justamente a través de esta estructura que es el aura y los chakras. Y conocerla por eso es tan útil y tan liberador. Claro. Ahí le gustaría dar la palabra a ustedes. ¿Qué tanto permites ser guiado por tu propio espíritu? Depende de ti. Ajá. ¿Qué tanto permites ser guiado de por tu propio espíritu? También depende de qué tan cerrado estés por conceptualizaciones que ya has adquirido. Entonces, eso realmente es una decisión personal. Si yo quiero estar a mi espíritu o quiero realmente seguir esas conceptualizaciones que me han implantado. No es justo de nada, no es justo de nada, pero es una elección personal. Ahora, Claro. ¿qué tan conveniente es seguir a tu propio espíritu? ¿Qué tan conveniente es? Por supuesto que es totalmente conveniente, porque tu principal guía, tu principal amor proviene de ese ser espiritual, es una extensión de tu propio ser espiritual. Entonces, valdría la pena hacerlo, por supuesto. Ya cada quien elige, claro. Incluso, claro, porque mira, yo me acuerdo y escucho, antes cuando era más chica, escuchaba, yo creo que lo primero también es ser responsable, ¿sí? Responsable de lo que comenzamos a comunicar. A veces lo tomamos las cosas personal, porque activamos imágenes, ¿no? De repente, no sé, Juan Pablo me dice una cosa y yo lo tomo personal. ¿A qué me ha querido decir que soy tonta entonces? No, mejor, oye Juan Pablo, y pregunto Juan Pablo, ¿está pasando esta situación o es mi percepción? ¿Me puedes explicar, por favor? Porque se arman los famosos bandos, ¿no? Estos famosos grupos de, oh, no, sí, vamos para esto. En vez de comenzar nosotros mismos a ver qué está pasando en nosotros. Lo famoso es que tú me haces sentir, no, es que ella es mala, él es malo, porque eso te hace totalmente irresponsable de tu vida, y estás colocando afuera esta confianza en otros. Entonces, claro, ahora también ver una realidad, y qué es realidad también, pero que también tú has aprendido en tus primeros 5 años, qué es lo que tú has visto, qué es lo que tú, siendo consciente y realmente tú decir, ¿sabes qué? Bueno, sí es cierto, mi mamá me hizo esto, mi papá también, pero no lo hizo con una intención. Es lo que ellos pensaron que era lo mejor para mí. Ahora mi responsabilidad como adulto es que yo busque información de la forma, si ya lo estoy viendo con un entendimiento,
Mi mamá tiene 60 años, 70 años, ¿cómo puedo estar pensando que ella me lastimó a mí o ella me hizo esto teniendo yo 30 o 20 años? Esa ya es mi responsabilidad de comenzar a buscar. Ahora los tiempos han cambiado, los niveles de permisos están creciendo. Y justamente lo que hablaba esta pregunta de tu ser superior, tu espíritu obviamente va a estar conectado contigo porque quiere vivir contigo, quiere vivir experiencias nuevas. ¡Wow! Me fascina, como el niño, ¿no? Cuando es curioso, ¿qué es esto? Es curiosidad, ¿no? Y ese nivel 1 de sanación, como bien lo mencionó Juan Pablo, el 8 y 9 de julio va a ser en el Hotel El Prado, quedan muy poquitos espacios, estamos muy agradecidos de la influencia que está viendo la aceptación, la nueva postura que nosotros como también organización que está haciendo parte de un crecimiento ahora para nosotros, estamos muy agradecidos con las personas que ya están inscritas. Gracias. Y faltan poquitos cupos, si quieres ser parte, te esperamos, pero te esperamos para que te inscribas antes que vayas al hotel, porque puede ser que a veces de repente uno va, ¿no? Y ya no hay espacio, no vas a ingresar por el espacio. Sí, se hace Más o menos, ¿hasta cuándo habría tiempo para inscribirse, Flor? sería depende, si de repente hoy día se inscribe más gente, se cierra, solamente quedan más o menos 5 o 6 cupos nada más. Entonces ya no hay más. Aprovechen, chiquillos, aprovechen, chiquillos. Es este próximo y fin de decimos semana. aprovechen también porque es un rompeaguas para cada uno de los que estamos conversando aquí. Ese curso fue el que empezó el proceso. De hecho, si me permiten, estaba leyendo un comentario de Janet Cáceres y nos dice: buenos días, yo también crecí, yo crecí en un hogar budista. Si bien es cierto, me incliné por la religión a la edad de 18 años, pero desde el 2019 empiezo a estudiar el nivel 1 y ahí empiezo a cuestionarme. Luego sigue agregando y dice: desprogramarme. Conforme iba avanzando en los 8 niveles, ya cuando llevo el curso de clarividencia es donde comienzo a verme más claramente y a tomar decisiones que antes no podía tomar. Es justamente de eso lo que estamos hablando. Así es. Es este próximo fin de semana. Ya sábado y domingo. Es un intensivo de sanación de 2 días. Siempre nos preguntan, bueno, ¿es un día o el otro? No, son 2 días completos y van a aprender mucha información que te va a ayudar a aclararte, a sacar conceptos equivocados, por supuesto, a aprender las técnicas de sanación, que las técnicas de sanación de desarrollo de luz dorada son de lo mejor en el mundo, son técnicas muy contundentes. Tenemos, muchos años y cada persona que entra a este curso es decir, vidas antes y después de este curso, y no son palabras hechas, es una realidad que vivimos constantemente con las personas que toman este curso. Es un curso creado que realmente tú puedes transformar tu vida y ayudarte a sanar cualquier padecimiento que pudieras tener, y aún estás en vías de manifestar alguna enfermedad que puedas evitarlo también y mantenerte en vida con energías vitales, etc. Entonces, la invitación es a tomar este curso presencial, que estamos volviendo a presenciales, en Ciudad de México. Vamos a estar encantados de estar contigo ahí. Entonces, la invitación es el próximo fin de semana, 9 de julio. 2 días, regálate 2 días maravillosos para ti. Quería agregar algo justo el comentario que hizo no me acuerdo la señora. El curso de sanación es exactamente el autodescubrimiento, ¿no? Está descubriendo. ¡Wow! Un aura, un chakra, qué bueno y malo, paradigma, creencias. ¡Wow! ¿Qué es esto? Cuestionamiento, conocimiento. Y viene el segundo paso que es el conocimiento, que se llama autoconocimiento, que es clarividencia. Por cierto, de acá a 2 semanas es la última oportunidad para aquellas personas que aún no se animan por ciertas situaciones que a veces ponemos, realmente son cosas que requerimos invertir en nosotros, ¿no? Y lo típico que a veces nosotros quedamos, y a mí me ha pasado cuando he querido hacer ciertos talleres, otros cursos y no me alcanza. Ay, se está congelando un poco, Flor. Sí, se congeló, Flor. Ahí está volviendo, en algún momento volverá. Clarividencia, que todavía pueden inscribirse las personas que están interesados en el programa de clarividencia. Sí. A ver, ahí va volviendo. Ahora.
No, no está cargando. Sí, algo está pasando. Sí, bueno. Sí, se la... ¿Aló? ¿Volviste o no? Entró una ¿Aló, aló? llamada. Creo que sí. Hola, hola. Ok, ok. Que me entró una llamada, lo siento. Ok, Bueno, nos eso estaba estaba comentando de... compartiendo. Sí, la De invitación es entonces clarividencia. a partir de Clarividencia Generación 16. ¿Me escuchas o es Juan Pablo que se cayó o yo me caí? Tú te caíste. O sea, Ah, ok. yo te escucho. Ok, Celia, ahora ¿te sí. escuchas? Sí, 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 sí. Lo escucho los dos allá. Ya, Bueno, ahora sí ya. para aquellas Ya. personas que vayan al curso también, también Sí. sí, va a también estar los productos de luz dorada para aquellas personas que quieran Wow, adquirir los sí, buenísimo. productos, ¿sí? Y bueno, eso sería por mí. Tal cual, insisto, invitación y un incentivo desde acá de Santiago de Chile a la oportunidad que tienen en Ciudad de México de estar presencialmente con Celia, de también tener disponibles los productos allá. Así que bueno, estamos muy entusiasmados por ti, Celia, muy felices de que estés compartiendo esta información que creó Harold. Muy Y feliz, bueno, muy feliz. próximamente la seguiremos compartiendo también acá en Santiago de Chile de manera presencial y en las demás instancias que se vayan presentando. Otra cosita que quería agregar, estamos muy felices de un proyecto nuevo, de seguir con el proyecto que fue inicio tanto los temazcales y los retiros. Harold hace muchos años llevó los retiros en diferentes países, ¿no? Y estamos realizando el primer retiro espiritual de la Qué armonía emoción. del amor y el sonido divino, que es el día 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, y se está abriendo en forma abierto al público para aquellas personas que también quieran integrarse, ya sean las familias de algunos estudiantes o que de repente simplemente quieres ver qué es esto, de qué se trata la quinta o la cuarta dimensión, ¿no? Va a haber talleres, va a haber dos Temazcales también. temazcales también, talleres con su temazcal, va a haber el lado de las personas con curso y va a haber dinámica de las personas sin curso, ¿sí? Entonces, porque ya el próximo será otro país, pero en este año hemos elegido a México como anfitrión, ¿sí? Es un lugar muy bonito, es Morelos, Muy bonito. mucho calor, es muy bonito. Entonces, bueno, le hacemos esta invitación, ¿no? Sí, comuníquense con nosotros, les vamos a estar pasando todos los detalles del lugar, itinerario, etcétera, etcétera. Es un retiro muy, muy interesante en el que van a poder compartir con quienes ustedes quieran, los alumnos y también compartir con sus familias, sus amistades, si quieren también estar presentes. Vamos a tener ceremonias, temazcales, talleres dentro de estos 3 días. Va a estar muy, muy interesante. Ajá, ¿y por qué le pusimos ese nombre? Por la referencia a la cuarta y quinta dimensión. Así es. ¿Sí? Eso es lo que queremos nosotros contribuir ahora, aportando esta información con ustedes también, comenzando ustedes a reconocer como ser divino encarnado en lo que significa también parte de las dinámicas de talleres y también temazcal, que fue una de las creaciones de Harold en relación a implementar en Luz Dorada desde, creo que si no me equivoco, empieza él en el año 2013, creo. ¿Por qué? Porque él comenzó a ver la entrada de la cuarta dimensión, que vio que mucha gente a veces no nos sentimos estar bien en el cuerpo, cuestionamos, no nos gusta estar cómodo. Entonces, ¿qué hizo él? Ok, voy a implementar los temazcales como parte para ayudar a que nosotros entremos nuestro espíritu y nuestra conciencia a tiempo presente con un amor, con más suavidad, con esta armonía amorosa que representa la cuarta dimensión. Y ahora que ya estamos entrando y otros ya están en la quinta dimensión, que es el sonido de Dios, la vibración divina, vibraciones, truc, 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 moléculas, átomos. Entonces, eso sería un poco como darle un poco referencia, ¿no? Y bueno, ya quizá haremos un live especial para hablar de temazcales. Los temazcales son ancestrales. Los temazcales son parte de la cosmovisión muy antigua aquí de México, pero ahora con esta visión de Luz Dorada son espectaculares. Entonces vamos a hablar, quizá podemos hacer un live específicamente para hablar de temazcales también más adelante. Bueno, me gustó la idea. Sí. Estamos buscando la forma de que el libro de Harold se vea a la venta
en Chile y en Perú. Ahí le vamos a avisar, pero a las personas que están en México ya tenemos el libro, entonces le invitamos este fin de semana a adquirirlo, y a otros que puedan, que quieran pedirnos, ¿no? Con envío, ¿no? Pero también el día sábado y domingo le invitamos a aquellas personas que quieran venirlo a preguntar los productos, también por los cursos que ya van a comenzar, las inscripciones avanzados, ¿no? Para aquellos que quieran comenzar a entender mucho más este estado de conciencia, pues, ¿no? Así es, pues. Así que a toda la gente que nos está viendo quedan cordialmente invitados, también a toda la serie de actividades y sorpresas que se están preparando justamente por parte del staff para compartirlo con ustedes, con nuestros estudiantes. Un abrazo grande, pues, damas, y que siempre estén rodeados de luz dorada. Adiós.